Presta atención. En la inmensa minoría, comunicación telefónica. Esta línea de teléfono de Daniel Herbeta, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, es uno de los juristas más reconocidos, más relevantes que tiene la Argentina. Y ahora le voy a preguntar a él, ¿no? Hizo algunas declaraciones que tuvieron una repercusión realmente muy, muy impactante, muy fuerte, porque incluso fue levantado por Cristina Fernández en sus redes, porque el doctor Herbeta dijo que lo que está pasando con la causa vialidad tiene el valor pedagógico de enseñar cómo no debe ser un debido proceso penal y cómo no deben actuar un fiscal y un juez. Y bueno, quiero que me amplíe un poco esto y después vamos a hablar de otros temas. Doctor, ¿cómo le va? Reinaldo 7K se lo saluda. ¿Qué tal, Reinaldo? Muy bien, buenos días y un saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Doctor, bueno, muy fuerte. Me imagino la repercusión que habrá tenido también en su entorno esto. No, en verdad, a ver, voy a un programa invitado por un exalumno que no tiene, en fin, que es un programa local y tampoco me sorprendí por la dimensión que adquirió mis declaraciones, pero yo quiero puntualizar dos cuestiones. Además de mi trayectoria docente, los magistrados, los jueces, los fiscales, los defensores, y esto lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos garantizada una amplia libertad de expresión, especialmente en asuntos de interés público, en los que no esté comprometido, obviamente, nuestra participación o nuestra imparcialidad. De modo que desde ese lugar, yo, frente al requerimiento del periodista, respondo como respondo siempre, con lo que siento, con lo que pienso y con lo que yo conozco. No hablo de lo que no conozco. Y que esté la expresidenta Cristina de Kirchner sentada en el banquillo de los acusados es algo coyuntural. Yo no estoy defendiendo a una persona, yo lo que hice fue defender una institución básica de un Estado de Derecho y de un Estado democrático. Y esta es la explicación, digamos, de mi respuesta, digamos, en ese reportaje periodístico donde aclaré, mire, yo no conozco el fondo del asunto, pero sí puedo ver, por lo que transmite el periodismo y por las audiencias que he visto, fundamentalmente del fiscal que interviene, que, digamos, muy lejos está eso de ser un proceso acorde a la Constitución. Algo que quiero aclarar, creo que no solamente es propio de este juicio de vialidad. Algunos de esos defectos son defectos estructurales de la justicia federal. En la justicia federal suele haber juicios leídos más que juicios orales. Y hay juicios leídos porque tienen una instrucción formalizada en un expediente de papel. Y eso no es un juicio oral. Doctor, eso no es un proceso oral. De todas maneras, sí. Dado el expertise que usted tiene, el cargo que ocupa, la historia que tiene en el derecho penal, que usted diga en ese proceso no se están haciendo las cosas bien, yo lo usaría en mis clases para contar lo que no hay que hacer, y en ese proceso está haciendo hay un pedido de condena a la vicepresidenta de la Nación, su dicho tiene una gran relevancia. Si lo tiene que clarificar para alguien que, perdóneme, si usted lo tiene que clarificar lo que dijo para alguien que a lo mejor no está metido en el día a día del derecho, ¿por qué a usted le parece que no se están haciendo las cosas bien en ese proceso? Que puede ser en otros también, pero por lo menos en este. ¿Qué es lo que usted vio? Mire, en primer lugar hay 3-4 cuestiones que son, me parece a mí, dirimentes, ¿no? Una tiene que ver con la imparcialidad del tribunal. Ha habido un cuestionamiento en base a circunstancias que son de público conocimiento, y yo le quiero aclarar algo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, siguiendo un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año 1981, y nuestra Corte Nacional, muchos o algunos de los integrantes actuales de la Corte Nacional suscribieron también el fallo Llerena, y usted lo conoce muy bien, dice el Fraticelli, de nuestra provincia, sí. Han construido un estándar de imparcialidad del juzgador muy elevado y han dado lugar a lo que se llama el temor fundado de falta de imparcialidad. ¿Qué significa esto? Que el juez no solo debe serlo, sino que debe aparentarlo, y que cualquier sospecha o temor legítimo de parcialidad de un juzgador lo obliga a apartarse por la necesidad que tiene la justicia de generar confianza
incluso no solo en la sociedad, sino en los propios justiciables. Yo ejercí la profesión de abogado muchos años, he trabajado muchos años en el derecho penal. Yo como defensor no me sentiría muy confiado o muy cómodo si frente a los cuestionamientos que se hicieron vinculados a episodios deportivos y encuentros deportivos, la respuesta que recibo es aparecer por Zoom y por televisión con un mate en la mano y con la insignia del equipo de fútbol que da motivo al cuestionamiento. Bueno, si yo tengo que naturalizar eso, bueno, yo no lo voy a naturalizar y tampoco lo voy a callar, porque siempre digo, hay una generalización sobre la justicia es un valor, lo que hay son poderes judiciales y los poderes judiciales son muchos y muy distintos, y dentro de los poderes judiciales hay gente con distintas cosmovisiones. Usted sabe que todos los jueces tienen convicciones políticas. Sí, claro. El juez que dice que es Petrarca alguna vez dijo, el juez que dice que no es político, que es aséptico, es como el cangrejo, ¿no? Que es un crustáceo pero no lo sabe. De modo que el problema es que no se puede hacer política partidaria. Doctor, pero a propósito de esto que está diciendo, usted está puntualizando algo muy concreto. ¿Usted cree que entonces el tribunal debería haber aceptado la recusación, por lo que entiendo? Bueno, yo, si usted me pide una opinión, yo le diría que en aras a la trascendencia de este proceso y a las personas que están involucradas, la justicia, el Poder Judicial debería garantizar la máxima transparencia y la mayor legitimidad. Y cuando surge una sospecha fundada, mire, hay un autor alemán que es el paradigma del derecho penal alemán de los últimos 20 años, Klaus Roxin, que ya hace varios años en su libro de Derecho Procesal Penal escribió como causa de apartamiento de los jueces, daba el ejemplo de el que jugaba un partido de tenis con alguien que tenía interés en la causa. Esto es de la manualística, no de ahora, estamos hablando de una cuestión de manual, de tratado de derecho procesal penal. De modo que me parece que hubiera sido tal vez lo más prudente, pero ¿qué ocurre? Supongamos que mi opinión pueda ser discutida, puede haber una opinión diferente, yo incluso he hecho un convite al debate público, pero no me gusta que la gente hable por atrás, me gustaría discutir con la gente porque soy universitario y porque soy una persona democrática, ¿no? Y el debate es la esencia de una universidad y de una democracia. Pero si usted frente a ese cuestionamiento, la respuesta que me hace es mostrarme un mate en una actitud claramente provocadora, me parece que lo que hace es reafirmar precisamente la sospecha de parcialidad. ¿Qué debe hacer un juez frente a un cuestionamiento de esa naturaleza? ¿Qué debe hacer un fiscal frente a un cuestionamiento de esa naturaleza? Dar las explicaciones del caso y las más convincentes para apartar eventualmente cualquier duda o cualquier sospecha de parcialidad. Y esto no tiene nada que ver con que sea Cristina Fernández de Kirchner, porque ahí podía haber estado sentado Larreta o Macri o Cornejo. No sé si me explico, y yo hubiera dicho lo mismo. Lo que ocurre es que en este país, lamentablemente, como dijo un colega, hay una obsesión patológica con la letra K, y hay una forma muy autoritaria de descalificar al que piensa distinto, ¿no? O al que no piensa como algún sector, y que es etiquetarlo con una letra, ¿me explico? Doctor. Y usted sabe, porque yo soy de Rosario, que nadie podría dudar cuál es la tradición de mi pensamiento. Yo soy un hombre que provengo del pensamiento irigoyenista y que tengo como referencia política y un profundo respeto a don Arturo Illia y a Raúl Alfonsín, de modo que a mí no me van a cambiar mi condición porque a alguien se le ocurra etiquetarme de una manera o de otra. Sí, me imagino que por haber dicho esto le está diciendo, no, lo que pasa es que es un juez kirchnerista, como siempre, ¿no? ¿Se refiere a eso? Pero ¿sabe lo que pasa? Que es esa historia del juez kirchnerista, responde a una lógica nazi. Sí. Porque es la lógica del amigo-enemigo. O sea, un Estado de Derecho se nutre de una relación de ciudadanía. En un Estado de Derecho hay ciudadanos inocentes y ciudadanos culpables. No hay amigos y enemigos, porque el enemigo es la negación de la condición de persona. La dialéctica amigo-enemigo que viene del derecho romano, que se profundiza en la Inquisición, tuvo su máxima elaboración política con Carl Schmitt, que fue el ideólogo del nazismo. Doctor... Y precisamente, ¿qué implica ser enemigo? Negar la condición de persona. Por eso el enemigo no merece un juez imparcial, el enemigo no merece el derecho de defensa,
Y esto es lo que yo quiero puntualizar. Doctor, ¿y vio además de lo que usted dice que había causales claras de recusación, vio alguna cosa más que le parece que afecta el proceso? Mire, negar, en primer lugar hay un tema que tiene que ver con la admisibilidad de la prueba, o sea, la prueba debe plantearse en un momento determinado, debe ser evaluada la validez, la pertinencia y la no sobreabundancia por un tribunal imparcial y debe obviamente tener derecho la defensa a controlar ese ofrecimiento y eventualmente a cuestionarlo. Por tanto, ahí tenemos un problema básico, elemental. Usted sabe que en un proceso acusatorio la audiencia preliminar es una audiencia decisiva, no solo para evaluar si hay evidencia suficiente para sostener una acusación, sino para precisamente depurar el juicio de prueba innecesaria. Porque el problema es que se litiga muy mal, se ofrece prueba que no tiene incidencia en el caso, se ofrece prueba que a lo mejor tiene vinculación con el caso, pero que no sirve para resolverlo, y los jueces admiten todo sin ningún tipo de control. Ahora, lo que no se puede hacer es traer una prueba por la ventana. Y por otra parte, lo que menos se puede hacer es impedir que el imputado amplíe su declaración. Pero, a ver, estamos hablando de un proceso justo, y vuelvo a repetir, dejemos de lado los nombres, y mi cuestionamiento, o por lo menos mi comentario, tal vez en el afán también de generar algún tipo de debate, no está centralizado solamente con este proceso. La justicia federal necesita una profunda transformación. Nosotros en esta ciudad de Rosario, que usted conoce, tan hermosa, respiramos mucho fútbol, pero también vivimos respirando humo. Y ese humo proviene de la quema de humedales del delta del Paraná, y hace más de 2 años que vivimos respirando humo, y que hay gente con problemas respiratorios. Y esto usted me dirá que tiene que ver, y sí, bueno, tiene que ver, la justicia federal asumió la investigación de estos casos. Y no llegó a nada. Y si usted va a cualquier otra provincia, fíjese cuál es la capacidad de rendimiento, o sea, estamos hablando de evasión agravada, de contrabando de cereales, de narcotráfico, de lavado de dinero, de quema de humedales. Ahora, entonces me parece que si nosotros no somos un poco autocríticos y no asumimos la necesidad de reformar las estructuras, los modelos, los sistemas de organización, los procesos de gestión y hasta la forma de litigación, estamos un poco complicados. Doctor, y esta reforma que yo planteo permitirían también evitar muchas patologías que a veces tiene el Poder Judicial. Doctor, estoy seguro que si pudiera plantear, no sé, el propio Luciani acá su postura, diría, bueno, pero están criticando que al fin se está juzgando en tiempo real a un funcionario con poder, yo soy fiscal, ¿qué quieren? Que no acuse si soy fiscal. ¿Y no les parece importante que en todo caso el tribunal decida si se hicieron las cosas bien o mal, si hay prueba suficiente o no, después hay otra instancia? ¿Qué dice los que plantean esto? Sería tremendo que el tribunal, si hay prueba suficiente o no, es algo que debió evaluar el tribunal en la audiencia preliminar, en la audiencia previa. O sea, yo no puedo hacer un juicio y un desgaste jurisdiccional si no tengo evidencia suficiente que me permita sostener una acusación con un pronóstico alto de condena, pero esto es una cosa de manual. Y en segundo lugar, juicio por Zoom. Yo no sé cuál ha sido la razón, pero los juicios orales son presenciales, no hay ningún motivo, usted puede excepcionarlo en una situación extrema como la pandemia que vivimos. Trazabilidad de los juicios. ¿A usted le parece normal lo que duran los juicios en la justicia federal? No, bueno, eso es un desastre, lo que está pasando con los plazos es algo... Claro, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando después nos pagan tarde el sueldo, enseguida las asociaciones profesionales sacan una declaración diciendo que se está atentando contra la independencia judicial. O sea, ahí tenemos noción de lo que es la dimensión temporal. Ahora, después que un proceso o una investigación dure 4, 5, 6, hay investigaciones en la Justicia Federal de Comodoro Pi, investigaciones que no han llegado a juicio, que llevan 5 o 6 años. ¿Y qué? ¿Hay que naturalizar eso? ¿Nos tenemos que hacer cargo todos de eso? Bueno, yo no pienso hacerme cargo y por eso marco mi posición, porque creo que hay mucha gente que trabaja y que tiene compromiso y que conoce las reglas de juego y obviamente trata de que se cumpla con las reglas de juego que marca la Constitución. Doctor, no sé si quiere agregar algo más, yo le agradezco que haya charlado un rato con nosotros. Bueno, simplemente hacerle un comentario anecdótico. Usted sabe que un crimen argentino
se filmó en los tribunales de Rosario, contó con muchos actores extras de acá de nuestra ciudad, y bueno, uno de sus principales responsables, Juan Carlos Buscarini, también rosarino, la verdad, una película Juan Pablo, excelente. Fanático de Ñul como usted. Fanático de Ñul como yo, exactamente. Es así. ¿La vio la película? No como usted. No, yo soy Reinaldo, hincha central. Pero podemos hacer cosas juntos sin problema. Pero yo, claro que se puede, exactamente. Y mire, y a colación, y para terminar, a raíz de lo que estábamos hablando, qué poco que hemos aprendido de algunas grandes enseñanzas, ¿no? Porque me acuerdo de Ricardo Balbín cuando despedía los restos de Perón. Sí. Y decía, vengo a despedir a un viejo adversario, no a un enemigo. Entonces me parece que la política y los que integramos los poderes públicos, deberíamos aprender un poco más de la historia. ¿Vio la película ya? No. ¿Un crimen? ¿Lo vio o no? Uy, se cortó. Le quería preguntar si había visto la película, que tiene mucho que ver con el Poder Judicial. Bueno, después le preguntan por privado, pues me da curiosidad. Tampoco sé si habrá leído el libro. Estuvieron involucrados muchos actores en aquel momento de la provincia de Santa Fe, ¿no? Claro. Del ámbito judicial.